Jesús sana a un hombre con la mano seca. Este episodio se encuentra en Marcos capítulo 3, del 1 al 12 y en los pasajes paralelos. El caso de este hombre era triste, su mano paralizada que lo incapacitaba para trabajar y ganarse la vida. Era un hombre que tenía la mano seca y tenía que ver con, era una mano paralizada, ¿sí? Se entendía que seca era porque que no tenía vida la mano. Entonces tenía la mano tullida, paralizada y por eso no podía trabajar y tienen este tipo de problemas son el objeto más apropiado para la caridad. Los que no tienen, no pueden valerse por sí mismos, deben ser socorridos. Y este hombre seguramente vivía de limosnas, vivía de que la gente le aportara algo a su necesidad. Entonces, este hombre estaba ahí en la sinagoga en un día sábado y Jesús lo vio. Jesús lo ve y le pregunta por su situación. ah, y no fue bien visto la intención de Jesús por sanar a este hombre, porque era el día de reposo. ¿Sí? Ellos consideraban que curar, curar era trabajo. O sea, curar a alguien, o sea, no es lo mismo curar que sanar. Y lo que hacía Jesús era sanar. Y curar tiene que ver mayormente con un procedimiento para que la persona sane. Entonces decía, no está bien, no está bien que Jesús cure en el día de reposo, porque está quebrando el sábado. Entonces era totalmente incongruente las tradiciones en su afán por definir lo que era trabajo, habían incluido como trabajo esto, el, el curar a alguien. Entonces Jesús les reclama, por este mismo tipo de cuestiones, de cuestionamientos, les reclama si se cae, si su burro se cae en un pozo, ¿ustedes no lo sacan aunque sea día de reposo? Dice que se entristeció, se enojó y le dio tristeza por la insensibilidad ante la gente necesitada. Literalmente dice en Reina Valera 3:5, por la dureza de sus corazones. Porque estas personas eran los líderes religiosos. Y entonces ellos eran los que tenían que llevar consuelo, fortalecimiento a las personas. Sin embargo, estaban tan ocupados en lo externo que perdían de vista lo importante. Eran insensibles ante la necesidad de la gente y por lo tanto eh, dice que Jesús se entristeció. El gran día de sanidad es ahora. Este es el día de reposo y el lugar de sanidad es la casa de oración, es el templo, es el lugar donde estés, en donde esté la iglesia. Estamos particularmente en un tiempo en que la iglesia no se reúne en el templo ni en ningún lado. Pero donde está la iglesia, ahí es el lugar de sanidad. El poder del sanador es de Cristo. Cristo tiene poder para sanar toda enfermedad, lo hemos visto en otros videos, que eh, Jesús sanaba a todos los que le trajeron en los sanos. Aquí tuvo Jesús una oportunidad de hacer objetiva su lección sobre el día de reposo. Era claro que entre Jesús y los líderes religiosos había posturas irreconciliables acerca de la religión. Le tomó a este hombre, lo tomó de la mano y, y lo sanó. Le sanó su mano. Pudo volver a moverla, pudo volver a tener actividad, a mover sus dedos, mover sus articulaciones. Su mano recuperó la funcionalidad y podía darle los usos que quisiera, para bien obviamente, pero podía ahora
utilizar sus manos para trabajar. Entonces, acerca de la religión, los religiosos de la época de Jesús y Jesús tenían posturas muy distintas. Para los fariseos, religión era ritualismo. Consistía en obedecer ciertas reglas y normas. Jesús quebrantaba aquellas reglas y ellos estaban genuinamente convencidos de que Jesús era una mala persona porque no era un buen religioso por quebrar las normas religiosas. Eran como el que cree que la religión consiste en ir a la iglesia, leer la Biblia, rezar u orar, dar gracias a Dios antes de las comidas, hacer el culto familiar o rezar el rosario, en el caso de los católicos, y llevar a cabo todos los actos externos que se consideran religiosos. Entonces la religión de este tipo de personas pasa por lo externo, pasa por lo que ve, pero no pasa por dentro. Jesús cuando más adelante, más cerca del final de sus días, él tiene palabras que los define a este tipo de personas. Dice, ustedes son como sepulcros blanqueados, bien pintaditos, bien blancos por fuera, pero adentro están llenos de muerte, de pudrición. Entonces, Jesús los define así, igual, muertos por dentro, que no eran puros por dentro, todo muy por afuera. Sin embargo, por dentro, nada de Dios. Y sin embargo, nunca estaban dispuestos a hacer nada por nadie. Que no siente nunca compasión, ni tiene nunca deseo de sacrificarse por nadie. Que ya tiene bastante con su religiosidad lo absorbe. Entonces no le queda tiempo, ni fuerza, ni sentimientos para tener compasión por alguien. Y estas personas religiosas, ritualistas, eran sordos a la llamada de la necesidad y ciegos a las lágrimas del mundo. Pero para Jesús, religión era servicio, era amar a Dios y a las personas. El ritual era irrelevante, no era lo importante. Ante una necesidad, el ritual quedaba de lado. Era irrelevante comparado con el amor en acción. Para Jesús, la cosa más importante del mundo no era llevar a cabo correctamente un ritual, sino la respuesta al clamor de la necesidad humana. Las multitudes siguen a Jesús, pero Él se retira para evitar conspiraciones de los líderes religiosos que trataban de matarlo. Entonces, en este momento, como dijimos que de un tiempito esta parte, ante tanta popularidad, también empezó la oposición y entonces Jesús procura evitar las multitudes. Procura evitar las multitudes. ¿Y de dónde venían todas estas gentes? Oh, perdón, se me fue. ¿De dónde venían todas estas multitudes? Bien, en el texto bíblico que acabamos de ver, en Marcos, nos dicen que venían de Judea, de Galilea, de los alrededores de Tiro y de Sidón, de allá de la región del otro lado del Jordán, o sea, Perea. De todos lados venía la gente, porque en todos lados hay necesidad. A veces el problema no es que no haya necesidad, el problema es que no vemos la necesidad. Y entonces Jesús hacía sanidades, y había multitud y Jesús veía gente con necesidad y Él no se podía quedar quieto. Él era, como dijimos acá, era el amor en acción.
Entonces sanó a muchos, liberó a personas de sus demonios y los demonios gritaban y decían, sabemos quién eres, y él los reprendía. Jesús reprendía a los demonios para que se callaran, para que no dijeran que era el Hijo de Dios, para que no dijeran que era el Mesías, pero era verdad, eso era. Pero Jesús no quería que los demonios entorpecieran su trabajo. Él no quería eso, no quería, por un lado no quería que labios inmundos le dieran gloria. Y por otro lado no quería que su mesianismo, que declararan su mesianismo tan pronto, porque la gente no entendía lo que era el Mesías. Entonces no era el momento de que la gente supiera, no era el momento de que Jesús se debía manifestar como el Mesías. Y así creo que hemos concluido con lo que tiene que ver con eh, la confrontación acerca del día de reposo. El día de reposo es uno de los temas en los que más se ve lo absurdo de los rituales, lo absurdo de la religiosidad. Que Dios nos dé sabiduría para ser espirituales, porque nuestra religión tiene que ser, como dijo Santiago, ayudar al huérfano y a la viuda y el ser santo. Y ayudar al huérfano y a la viuda se refiere a los más necesitados, no particularmente huérfanos y viudas, sino a los más necesitados de la sociedad, porque en esa época los más necesitados eran ellos, los huérfanos y las viudas. Entonces ayudar a los más necesitados y la santidad que Dios se merece. Hacemos una pausa y continuamos luego.